¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Y su servidora Alejandra López. Bien, amigos, hemos tenido bastante participación de su parte, les agradecemos mucho. Y una de las preguntas muy inquietantes que hubo es de una nenita de 10 años que nos escribió. Muchísimas gracias. Y nos comenta que una catequista le dijo que no existía el demonio ni el infierno. Esto a ella la puso en conflicto. Así Me es. imagino que sí. Bueno, o sea, lo que vamos a tratar de responder a todas las preguntas que han hecho y sobre todo refiriéndose al programa de Diálogos Divinos de la semana pasada, en donde el Padre Pedro, que así es como lo presentamos y como él quiere ser presentado, o sea, estuvo hablándonos de la iglesia actual, de cómo está la iglesia actual. Y dentro de ese programa, o sea, sale este comentario de esta niña. Y bueno, creo que como punto así confirmatorio de lo que se habló, de una iglesia que está prácticamente alejándose de las verdades clásicas, de las verdades divinas, del Evangelio, en fin, en donde una catequista, imagínense eso, una catequista que tiene a su cargo la educación de los niños en su primer contacto con la iglesia, y donde le dice que le desmiente la idea del demonio y del infierno. ¿En dónde nos deja eso? O sea, en qué tipo de iglesia, en qué tipo de religión, qué tipo de doctrina está enseñando? Si no existe el demonio y no existe el infierno, entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo enseñando una religión que no tiene el sustento de las verdades que Jesús nos vino a enseñar? Jesús vino a este mundo a liberarnos ¿de qué? ¿De qué nos vino a liberar? Pues ahí bajo ese concepto que le están enseñando a la nenita, de nada, porque si no existe lo malo, no tuvimos que ser liberados de nada. Y si no existe lo malo, no existe el infierno, no existe el demonio, entonces, ¿qué estamos haciendo tratando de portarnos bien? ¿Simple civismo? ¿Una simple norma de civilidad? ¿Una simple norma de estar en paz con los demás? Perdónenme, pero vivimos en un mundo en donde el hombre se ha vuelto el peor depredador del hombre. Entonces, ¿no sería lógico enseñar a la niñez el que se defiendan y que hagan todo lo posible por sobresalir y no importa lo que hagan? Si al fin y al cabo no hay premio, si no hay infierno, tampoco hay premio. ¿Sí? Sí, claro. O si hay premio es para todos y entonces todos nos vamos a ir al cielo, no importa qué hayamos hecho. Hayamos sido asesinos, narcotraficantes, políticos, hayamos sido lo que hayamos sido, abortistas, en fin. Si todos nos vamos a ir al cielo, entonces la pregunta es, ¿para qué aprendo? ¿Para qué voy a una catequesis? ¿Para qué sigo las normas de la iglesia? ¿Para qué me estoy preparando para una primera comunión? ¿Qué es eso? Qué terrible. Y agradecemos realmente a esta niña por haberlo dicho y por esa apertura que tiene, ¿no? Me parece hermosísimo. Y que una niña que ya se da cuenta, y lógico, esto es lo más probable por la educación que los padres le han dado. Así que una felicitación a esos padres por haberle enseñado que sí existe el demonio y el infierno. Son las postrimerías de las que habla nuestra iglesia, ¿no? Además, ella misma comentó que veía una iglesia miedosa. Bueno, miedosa. Bueno, sí, desde la perspectiva de la niña, quizá por la plática del Padre Pedro, o sea, estemos de acuerdo. Pero yo más que miedosa, yo diría una iglesia
coludida con el enemigo. Una iglesia que ayuda, que está coadyuvando a toda esta debacle que ha habido, ¿no? Eso es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, pero bueno, pues Se refleja como si fuera miedo. Se podría tomar como miedo o en el sentido de que no quiere entrar en conflicto con nadie. Pero el hecho de negar una verdad de esta magnitud ya no es miedo, ya es total y absoluta apostasía. Porque Jesús fue muy claro cuando dijo, ¿están conmigo o contra mí? No se puede estar en medio. Así es, y Jesús nos viene a liberar del demonio, nos viene a liberar del mal. La única oración que nos deja el Padre Nuestro, líbranos del maligno, no del mal, sino del maligno. Nos habla cantidad de veces que hay que temer al que nos puede arrojar al fuego eterno y no al que puede quitarnos la vida. Cantidad de veces nos habla de nuestro enemigo, que es el demonio. Se dedicó a arrojar demonios, a hacer esa liberación de las personas. Les da a sus seguidores, a los sacerdotes, les da el poder de arrojar demonios. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es que ahora se atreven a decir que el demonio no existe? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente es una manera de ir desmistificando, según ellos, a la iglesia, pero lo que están haciendo es desmantelando a la iglesia. No es quitar mitos, sino es quitar a la iglesia. Ahí entonces la profundidad de este problema está en la voluntad humana. Claro. Que el demonio es el que incita, el que da las ideas, pero la voluntad humana es la que hace realidad todo esto. Así es. La mejor estrategia que tiene el demonio para hacer que nosotros nos liberemos de Dios es hacerse el muerto. ¿Sí? O sea, hacerse el muertito. Hacernos creer que no existe. Ese es como el punto principal, ¿no? Uh-huh. En fin, creo que es un muy buen comentario. Gracias. ¿Cómo dices que se llama la niña? Sophie. ¿Sophie? Sí. Bueno. Gracias. Gracias, Sophie. Hay otra pregunta aquí que también es interesante. Dice, Padre Pedro, ¿a quién tenemos que ser fieles como Papa? ¿A Francisco o al Papa Benedicto XVI? Muchas gracias. Aquí entramos en un tremendo conflicto. O sea, hay tantos, ahora sí, como se dice vulgarmente, dimes y diretes sobre esto de los papas, que en realidad yo creo que no es conveniente entrar a los legos, a los que no conocemos esto. No nos conviene el entrar en este tipo de discusión. Yo creo que la mejor forma de dirimir esto es seguir nuestra doctrina. Punto. ¿Cuál es nuestra doctrina? Para ser más sencillos, vamos a rezar el credo. Y lo que está en el credo es lo que debo creer, lo que debo de seguir. Lo que no está dentro del credo, lo que no está dentro de nuestra doctrina, definitivamente no se puede pensar que sea verdad. Ninguna autoridad eclesial nos puede venir a contradecir las verdades divinas. No importa quién sea, no importa si es un seglar, o sea, un laico, no importa si es un consagrado, no importa si es obispo, no importa si es cardenal, no importa si es el papa. Si contradice una verdad divina, en definitiva, no está con la iglesia. Y no hay que hacerle caso. La obediencia, nos dice Jesús, nunca debe estar privada de inteligencia. Y lo malo de las personas es que en muchas ocasiones toman la obediencia como algo
ciego totalmente. No les interesa nada, simplemente porque lo dijo fulano, con eso es suficiente para que se desvíen, ¿no? Y bueno, todo esto que está sucediendo en la actualidad, pues está sucediendo en mucha parte, por esta disque obediencia mal enfocada. Pero al final de cuentas entraría en la voluntad permisiva de Dios. Todo entra en la voluntad permisiva. O sea, nada de lo que suceda, no importa lo bueno o lo malo que sea, todo está permitido por Dios. Si Dios no lo permitiera, no podría suceder, ¿no? Digamos que sería una prueba para ver la fidelidad de sus hijos, no tanto a la jerarquía, sino a su palabra. Por eso, vamos a recordar, nuestro tiempo aquí en la tierra es un tiempo de prueba y de preparación para la vida futura, para la vida en el cielo o la vida de la condenación. Dios no interviene, Dios nos dio una voluntad libre en donde nosotros vamos a ir mostrando si realmente queremos o no queremos estar con Él. Para Dios no sería decoroso el hecho de tener hijos o personas con las cuales compartir su amor, pero que estuvieran obligadas a hacerlo. ¿Y cómo es que estuviéramos obligadas? Que no nos permitiera apartarnos del bien. Eso no sería decoroso para Dios. Por eso es que digo que aquí en la tierra estamos en un periodo de prueba, ¿sí? O sea, es el decir sí o no, un periodo de aprendizaje y un periodo de preparación y de irnos adecuando para llegar a la vida futura, pero llegar a sabiendas de lo que estamos haciendo y sobre todo que vayamos teniendo, vamos a decirlo así, méritos, ganancias en nosotros para podérselas ofrecer a la divinidad, podérselas ofrecer a Jesús cuando lleguemos, porque si no vamos a llegar con las manos vacías, ¿no? ¿Qué le voy a dar? ¿Lo mío? Perdón, pero a Dios lo mío no le sirve para nada, ¿no? Mi amor ni siquiera se ve. La gloria que yo le puedo dar, bueno, pues es la obediencia, el sacrificio, en fin. Pero eso no es lo que Dios quiere. Si Dios quiere una relación de amor entre Él y la criatura, lo primero que debe querer es una relación de amor a la par. O sea, Él da amor, pero amor divino. Él quiere recibir amor, pero amor divino. Porque si no, Él nos da amor divino, nosotros le regresamos amor humano. No es como para que Dios esté muy contento con ese intercambio, ¿no? Proporción. Por eso es que la finalidad del ser humano es llegar a ser lo que Dios creó. Y, por favor, esto que se entienda, Dios creó al hombre, sí, pero lo creó a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos ser exactamente iguales que Jesús. La imagen la tenemos, pero la semejanza, la forma de actuar, esa no la tenemos. ¿Por qué? Porque la forma de actuar sale o depende de la voluntad que esté motivando los actos de la persona. Así que no tenemos ni la menor idea de lo que estamos diciendo cuando nos creemos a semejanza de Él. El verdadero hombre es Jesús. Nosotros, mientras no tengamos lo que Jesús tiene, definitivamente no somos semejantes a Él. Y Jesús tiene una naturaleza humana, nosotros también, tiene una naturaleza espiritual, nosotros también, pero tiene una naturaleza divina. Y nosotros de divinos pues no tenemos mucho, ¿no? O bueno, a veces creen, a veces hay personas que se creen divinas, pero en realidad, o sea, en la forma de actuar, el hacer actos divinos,
eso es lo que nos pondría en la perfecta semejanza con Él. ¿De acuerdo? Y ahí ya le damos la correspondencia que Él quiere Así es, y que Él se merece. así es. Hay una... Espérame, déjame ver. Si quieres hacer alguna de esas. Hay varias preguntas, pero que se enfocan a lo mismo, sobre la comunión en esta época de pandemia. Preguntan, ¿hay que comulgar en la mano? ¿Utilizamos un paño o no en la mano directa? O porque la iglesia ha dado dos opciones, porque hay padres que nos permiten en la mano y en la boca y otros que nada más en la mano. ¿Por qué hay esta discrepancia y qué debemos hacer viviendo en la divina voluntad sobre este tema, ¿no? ¿Y cómo era la comunión en la iglesia primitiva? ¿Sabemos? Sabemos, o sea, vamos a enfocarnos a la comunión en la mano en la actualidad. No vamos a hablar mucho sobre las cuestiones personales, vamos a ver lo que la iglesia pone. Sabemos definitivamente que esto empezó como una concesión que hizo el Papa a unos determinados obispos de algún país X que por desobediencia estaban dando la comunión en la mano. Para no crear conflicto, el Papa accedió a que en esos lugares se diera la comunión en la mano. Pero los obispos de todo el mundo, o sea, inmediatamente dijeron, bueno, ¿y ellos por qué sí y nosotros no? Y lo adoptaron sin permiso. O sea que esto definitivamente no estaba aceptado por la iglesia. Después viene todo este proceso del que se ha hablado, que es un desacralizar, y desacralizar todo lo de la iglesia y sobre todo el sacramento de la Eucaristía, que es Jesús mismo. El hecho de recibirlo en la mano, de recibirlo de pie, o sea, todo esto nos va indicando cierta, ¿cómo diríamos? Un relajamiento en el respeto y en el decoro que debemos prestarle a la Eucaristía, a un Jesús. No es un pedazo de pan que recibimos, es Jesús el que recibimos. Y esto se ha notado que va cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero ya en la iglesia, en el magisterio de la iglesia, en la actualidad se permite la comunión en la mano y la comunión en la boca, las dos. Pero hay documentos muy claros que dicen que nadie puede obligar a un fiel a recibir la comunión en la mano. El fiel tiene el derecho de recibirla como él quiera recibirla. Y el sacerdote no puede negarle a alguien la comunión en la mano cuando la persona lo pide. Sin embargo, ¿mandé? En la boca. Así es. Él debe de acatar porque es la decisión de la iglesia. Y el sacerdote, si se pone en contra, es un sacerdote que se está saliendo de la iglesia. ¿El derecho canónico? Así que, en términos generales, un sacerdote que lo haga es un sacerdote que está abusando de su investidura, que está siendo intolerante y que está faltando a las leyes de la propia iglesia. Entonces, cada quien debe de decidir por qué cuando vamos al Santísimo mostramos tanto respeto, de todos hincados, en fin, y por qué cuando el Santísimo viene a mí, yo lo recibo con la mano y hago lo que quiera con él. Sí, o sea, es una incongruencia total. Ahora ya hay lugares, desafortunadamente, en donde ya no se permite, oigan esto, ya no se permite hincarse delante del Santísimo. Y en las misas no se permite hincarse en ningún momento. Y el sacerdote autoritariamente obliga a los fieles a estar de pie en todo momento. ¿Qué es esto? Creo que es muy sencillo, es
simple y sencillamente una desacralización de todo. O sea, cuál sea la finalidad no sabemos. O sea, es ignorancia, quizá, es indolencia, quizá, es descreimiento, quizá, o a lo mejor es con toda intención de ir separando a los fieles de todo ese decoro y ese respeto que se le debe otorgar a Como Jesús. que nos están llevando a tratar a Dios como uno igual a nosotros, al tú por tú. Así es. Ya no te respeto, ya no te tengo reverencias porque somos iguales al final de cuentas, ¿no? Porque nos creemos dioses. Así es, exactamente. A ver, ¿alguna otra? Que por qué Jesús a sus apóstoles les dio la comunión en la mano. Bueno, porque los apóstoles en ese momento ya eran sacerdotes. Los había ordenado ya. En ese momento los ordena como sacerdotes. Entonces ellos pueden recibir la hostia, el pan, lo pueden recibir en la mano. O sea, porque solamente las manos consagradas son las que pueden tocar a Jesús. Pero lo curioso es que cómo sabemos que se las dieron en la mano, no hay documentos que lo aseguren, ¿verdad? No, yo creo que sí. O sea, tomad y comed. Ese Tomás, ¿sí? Porque si no, nada más hubiera dicho, coman. Es tomad y comed. ¿Y ahí no se podía interpretar a que todos los demás también debemos de tomar a Jesús con la mano? Estamos hablando de ¿cómo diríamos? Un telegrama. El Evangelio es un telegrama, ¿sí? Es un telegrama de un resumen, de una, no tenemos todo el contexto, no tenemos toda la parte, ¿cómo diríamos? Completa de lo que Jesús hizo, dijo, de lo que los apóstoles tenían en mente, en fin. Yo creo que vamos a dejarnos de esto, vamos a ponernos en el punto de, si estuviera Jesús ahorita, en este momento, aquí, visible, sensiblemente en las manos del sacerdote, un Jesús que está sufriendo, porque en la hostia está repitiendo su pasión, un Jesús que está siendo inmolado por nosotros continuamente, un Jesús que por amor viene a servirnos de alimento, de medicina, para curarnos, para irnos alentando cada vez más a acercarnos a Él. ¿Cómo lo recibirías? Con toda la reverencia del mundo. Hincada, casi pecho a tierra y sin voltearlo a ver porque... Pecho a tierra. Sí. Correcto. Entonces, ese es el punto. Necesitamos entender que es una forma de ir mostrando ese respeto, ese amor hacia el ser querido. Porque en realidad, si vamos a la Eucaristía, es que vamos porque lo amamos y lo queremos tener con nosotros. Así que yo creo que cada quien debe de decidir, pero tendrá que decidir desde el punto de vista de su fe, de su entrega, de lo que quiere de Jesús y lo que quiere darle a Jesús, sabiendo que ahora el derecho canónico ya nos pone la posibilidad de recibirlo como queramos. ¿Es una ofensa? Yo diría que es un sacrilegio. O sea, opiniones de personas autorizadas, la Madre Teresa de Calcuta. O sea, ¿qué dijo la Madre Teresa de Calcuta? Que el recibir a Jesús en la mano es un pecado mayor que un aborto. ¿Qué dijo San Juan Pablo II? O sea, se negó totalmente a la comunión en la mano. Benedicto XVI también defendió la comunión en la boca siempre. Entonces, bueno, pues en este momento esa sensación de grandeza del hombre, porque no es otra cosa. Ahora se dice que como ya somos adultos,
ya el adulto no come como el niño que se lo dan en la boca. Ya crecimos y estamos ya muy grandes. Y entonces ya no nos hincamos, sino ahora caminamos, ¿sí? Caminamos hacia Él para recibirlo casi al tú por tú. ¿Quieren comulgar en la mano? Síganlo haciendo. O sea, pero a sabiendas de que es Jesús, no es un pan, es Jesús. Eso, yo creo que eso es el final, el fondo de esto, la fe, como nos decía el padre Pedro del cardenal Sara, estamos viviendo un problema de fe. Así es. Si no creo que en esa hostia está Jesús, lo voy a tratar. Lo mismo me da. Y bueno, ya ni modo, ya entramos en esto. El recibirlo en la mano, bueno, serio, sí, grave, yo digo que también. Pero ahora con los mismos sacerdotes nos están facilitando el camino para esa desacralización, porque ahora llegan, ponen el copón en el altar, se sientan y pasan los fieles a servirse cada uno del copón. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es lo mismo, y puedo tomar uno o puedo tomar dos, y lo hemos visto, personas que lo toman, se lo llevan a la boca y se sacuden las manos, o sea, las partículas que pueden quedar, lo toman, hacen como que se lo llevan a la boca y se lo ponen en la bolsa. No, está peor esto. Entonces, en fin, pasemos a otra pregunta. ¿Usted tiene alguna? Sí, yo quiero hablar un poquito sobre algún comentario que hubo sobre el hecho de que dijimos que el reino de Dios no será consecutivo a un triunfo de la iglesia. Del catecismo, sí. El catecismo. Nada más que dice, en el 677 del catecismo, el numeral 677 dice, la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pase. Dice en el 675, dice, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Creo que la persona que hizo el comentario oyó mal, interpretó mal, porque no es una opinión personal el hecho de decir que el reino de Dios en la tierra no saldrá de la iglesia. A lo que nos referimos es que no saldrá como una cosa que la iglesia ha ido logrando. O sea, tiene que salir dentro de la iglesia, por supuesto. No puede salir de otro lado, pero no por una acción directa de la iglesia. Iglesia jerárquica. De la iglesia. En general. En general. Y creo que lo que dice es muy, muy claro. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua,
en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Está hablando de esta parte final donde la iglesia prácticamente llegará casi a morir. Casi, no morirá. La iglesia, o sea, la palabra de Jesús es muy clara. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. No podrá morir. Pero estará casi al borde de la muerte. Y luego, dice, el reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, ¿sí? En forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el mal, sobre el maligno, punto. Entonces, simplemente aclarar que ese comentario que estuvo dirigido a como si fuera opinión personal de nosotros. Y no es una opinión personal, simplemente leímos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice. Y hubo otra pregunta con respecto a ese numeral, que preguntaban que si la esposa a la que se refiere el numeral era Luisa. ¿A qué esposa, perdón? ¿Que hará descender desde el cielo a su esposa? No, su esposa es la Iglesia, su esposa es la Jerusalén celestial, su esposa es el reino de Cristo sobre la tierra. O sea, ese reino que Jesús nos ha anunciado como el triunfo de los corazones de Jesús y María, que María continuamente ha dicho que su corazón inmaculado triunfará. Y la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿qué quiere decir que el triunfo de María o que el corazón de María triunfe? En cada criatura, ¿no? Por eso, pero ¿y eso qué? Ya María se erige como triunfadora, ¿y? Cada criatura debe de reconocerse. No, pero ¿y? Sí, o sea, ¿qué es lo que eso significa? ¿Ya María se volvió tu parte fundamental? No, bueno, ya nos tiene que llevar a Jesús. Ese es el punto. María no quiere nada para ella. No quiere nada para ella. María lo que quiere es llevarnos a nosotros a su Hijo. Por lo tanto, el triunfo del corazón inmaculado de María en este mundo es cuando el hombre llegue a unirse a Cristo y le dé cabida en su interior para que Cristo forme su reino en esa alma. Ese es el triunfo, por eso van unidos. El triunfo del corazón, del Sacratísimo Corazón de Jesús, Inmaculado de María. Okay. O sea, no es que María triunfe y ella ya quedó triunfadora con corona y todo. No. Triunfar es decir, ya es mi hijo, ya lo tengo conmigo, ya lo eduqué, ya lo crecí, ya lo tengo conmigo, pero ahora para dárselo a mi hijo. ¿Sí? Así que... Muy bien. ¿Alguna otra cosa? No, ya estas que tengo ya está. Ya no hay más preguntas de esas. Bueno, seguimos con esto y dice... Dice, gracias Padre Pedro por hablar de los fieles. Y sí, llegará el momento donde habrá que escoger quedarse o desertar. Yo ya hice mi decisión hace tiempo. No, yo creo que no es ni quedarse ni... quedarse. Desertar se supone que es un desertar de la iglesia. Definitivamente no. Simplemente vamos a recordar, la iglesia nunca podrá desaparecer. No importa quién que se oponga a la iglesia, como lo dijimos hace unos momentos, deja de ser iglesia. O sea, alguien que se ponga en contra de las verdades, que enseñe lo contrario y todo, se sale de la iglesia, no importa quién sea. No importa si es Alejandra, no importa si es un sacerdote, no importa si es un obispo, un cardenal o el papa. Si se salen,
o sea, se ponen en contra de la doctrina de la iglesia, definitivamente dejan de ser iglesia. Y aunque así sea uno que quede en el mundo, uno, pero que sea fiel a la doctrina, ahí está la iglesia. La iglesia nunca, nunca perecerá. O sea, va a entrar en esta etapa de sufrimiento, sí, pero no desaparecerá jamás. Entonces, ¿cómo saber a quién me adhiero? Volvemos a decir lo que dije también hace un momento, adhiérase a la doctrina. O sea, tomen el credo, si no tienen otro recurso, están las verdades fundamentales en el credo para podernos estar junto con Jesús y llegar a estar con Él después de esta vida. Si tengo un poquito más de oportunidad, pues leo el catecismo y me adhiero a toda la doctrina de la iglesia. Y ese va a ser mi guía. No va a ser mi guía el sacerdote. No va a ser mi guía el catequista. Ya estamos viendo lo que enseñan estas personas, ¿no? O sea, mi guía va a ser la doctrina de la Iglesia Católica. Y hay una frase en el Antiguo Testamento, no recuerdo, creo que es del profeta Oseas, en donde dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y se aplica perfecto a este momento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia, por negligencia. ¿Sí? Claro, hay muchos testimonios de hermanos separados que han vuelto a la Iglesia Católica porque dicen, es que yo no conocía realmente la Iglesia Católica. Cuando entré, leí, me informé, me enteré y conocí, entonces amé y me adherí. Así es. Aquí hay una pregunta igual, o sea que más o menos va por ahí. Padre Pedro, la obediencia es primero. Totalmente de acuerdo. La Virgen lo ha dicho sobre todo, primero la obediencia. De acuerdo. Lo que la Virgen ha pedido es oración, sacrificio para que haya conversión. De acuerdo. Pero una obediencia siempre debe ser obedecer a lo bueno, nunca a lo malo. La obediencia, como se dijo hace un momento también, nunca debe estar privada de inteligencia. La obediencia primero es a Dios y después al hombre. No importa quién sea el hombre. Primero es a Dios. ¿En qué? Ya sé que van a decir las personas que han leído algo de Luisa, que es en donde queremos centrar todo, que Luisa era obediente al sacerdote, incluso cuando le decía que rechazara a Jesús, ¿sí? Pero eso era idea de Jesús. No era algo que el sacerdote se pusiera en contra de Jesús. Jesús le ponía en la mente al sacerdote eso para que se lo pusiera a Luisa para irle enseñando que la obediencia es primero, totalmente de acuerdo. Pero cuando el que manda lo bueno, nunca lo malo. ¿Será que Jesús haya visto todo esto que está pasando? Por supuesto ¿Para que eso lo vio. le hizo a Luisa eso? Yo creo que para Luisa era enseñanza y es enseñanza para nosotros. O sea, si no fuera enseñanza para nosotros, Jesús no lo hubiera permitido que estuviera en los escritos. En los escritos se está poniendo todo lo que es necesario para que un alma llegue a vivir la divina voluntad. Entonces, si no lo hubiera puesto, si lo puso, es que es para todos. Y para darnos una lección perfecta de cómo debe ser la obediencia. ¿Sí? Y lo malo es que ahora se dan obediencias, por ejemplo, esto de no te hinques en ningún momento de la esta, y uno dice, bueno, ¿y de dónde? ¿De acuerdo? O sea, ¿de dónde sale eso? De estarse oponiendo a lo que hemos hablado del decoro y del honor y del respeto que se le debe a lo sagrado, ¿no? Dice, por favor, yo he seguido, las enseñanzas, pero por otra parte también hay quienes dudan de sus escritos,
porque está agregando un tercer fiat, aunque se quiera explicar como incluido en el Padre Nuestro. Por otra parte, Tecton sacó un video de María Valtorta donde desaprueban comentarios de sus escritos con matices homosexuales entre Jesús y los apóstoles. No sé qué está hablando esta persona. Es un canal de YouTube. Tecton es un canal de YouTube. Bueno, o sea, en definitivo, no vuelve a ver Tecton y listo, ¿no? Claro. Sé qué es la divina voluntad. Jesús en su humanidad y divinidad o la Santa Trinidad. A ver, Alejandra. Curiosa pregunta, ¿no? Es que la divina voluntad y la Trinidad es lo mismo. La divina voluntad es el motor de Dios. O sea, es uno de los potencias de Dios, pero es el motor. Es lo que mueve a Dios. Igual que para nosotros, nuestra voluntad es el motor que nos mueve para llevar a cabo cualquier acción. Al mismo tiempo, Jesús dice que la voluntad es como una caja donde se están guardando todos los actos de la persona. La voluntad de Dios es una caja enorme donde se guardan los actos de Dios. Al mismo tiempo, la voluntad es si es donde se guardan todos los actos y todos los atributos, es donde está almacenado toda la potencia, toda la bondad, toda la misericordia, todo lo que Dios contiene como atributos están en la voluntad de Dios. El mismo amor está en la voluntad de Dios. Si la voluntad no se mueve, Dios no obra nada, aunque tiene la potencia de hacer lo que quiera. Si la voluntad no se mueve, entonces Dios no puede aplicar su bondad, no puede aplicar su misericordia, su perdón. Así de todo lo demás. O sea, entonces la voluntad es un atributo de Dios que viene es lo que hace que Dios pueda realizar sus acciones. Yéndonos un poco más allá, Jesús se identifica a sí mismo con la voluntad de Dios. O sea, dice, en esencia, no recuerdo ahorita la palabra, dice, bueno, en esencia, yo soy la voluntad divina. ¿Sí? O sea, es esa parte. Y eso dice él eso por lo siguiente. Hicimos un programa hace poco en Diálogos Divinos donde hablábamos que la divina voluntad lo hace todo. O sea, la divina voluntad es, vuelvo a repetir, el motor y es lo que le da a la criatura la altura o la categoría que debe tener. Un acto hecho en la divina voluntad, como la divina voluntad pone todo lo suyo en ese acto, entonces aquel acto se convierte en divino. Y si los actos son continuados siempre, 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 nunca un acto de voluntad humana, al final lo que se formó es una vida divina en aquella persona. Eso es lo que pasó con María. María nunca tuvo un acto de voluntad humana, por lo tanto se formó en ella una vida divina. No por naturaleza, ojo con eso, no es que sea naturalmente sea Dios, sino que por don y por el esfuerzo de ella de haber permanecido siempre ahí. Luisa también está formando vida divina en ella, porque del momento que le es conferido el don hasta el día de su muerte, nunca vuelve a usar su voluntad. Y lo mismo podría pasar con cualquiera de nosotros. Por lo tanto, la divina voluntad es como la hacedora o la formadora de vida divina en las criaturas. Pero podríamos ponerlo otra vez como el motor de la persona, ¿sí? Dice otra pregunta.
Jesús le dice a Luisa que no se ocupe de otra cosa que de su divina voluntad. Y usted que la practica, caray, ya me metieron a mí. Pierde su tiempo queriendo formarle la conciencia a las personas. Con esto de la comunión, se contradice mucho entre lo que habla y lo que hace. Además, cuando quiere probar un punto de vista suyo, invita a sacerdotes que ni siquiera conocen divina voluntad. ¿Por qué no enseña como enseñan los sacerdotes que sí están en divina voluntad? Y no me refiero a esos padres que están en desobediencia. Lean, hermanos. Este Señor contradice lo que viene en el libro de cielo cuando Jesús le habla a Luisa de perder sus derechos, etc. ¿Eso solo se aplica a ciertos derechos? Esto va a ser como una defensa personal. Yo creo que aquí hay que, a ver si entiendo bien lo que dice. Que no se ocupe de otra cosa más que de su divina voluntad. Bueno, y la pregunta es, ¿y qué es eso? Entonces Jesús también era contradictorio. Jesús no se dedicaba nada más a su divina voluntad. Jesús se dedicaba a corregir a los fariseos. Jesús se dedicaba a corregir a las prostitutas, en fin, hacía cosas en el mundo que no estaban aparentemente en concordancia con su divina voluntad. Aunque, por favor, que se entienda, ¿qué cosa quiere la divina voluntad? Almas. Almas. Y ese querer almas, ¿cómo se puede conseguir? Pues con actos. Con actos. En la tierra, actos humanos. Y Jesús llamando, corrigiendo, exhortando, enseñando, en fin. Entonces, yo creo que el dedicarnos a otras cosas, porque dice, queriendo formarle la conciencia a las personas, con esto de la comunión, pero yo creo que es un tratar de orientar hasta donde podemos, tratar de orientar a las personas a hacer las cosas como se deben hacer, no como cada quien las quiere hacer. Y luego dice, sacerdotes que ni siquiera conocen la divina voluntad. Bueno, yo que estoy totalmente de acuerdo, pero este sacerdote lo invitamos, sobre todo por el punto de vista del sacerdote que desconoce divina voluntad, pero que conoce el estado actual de la iglesia y lo conoce mejor que nosotros. Entonces lo invitamos con esa idea de que diera un contexto de cómo está la iglesia en la actualidad. Así que esa era como la parte principal para explicar un poco el por qué, no desde el punto de vista de la divina voluntad, sino desde el punto de vista humano, por qué las cosas están como están en este momento. Así que eso tampoco es... dice... Este señor contradice lo que viene en el libro del cielo de perder sus derechos, cuando Jesús le habla a Luisa de perder sus derechos. Bueno, o sea, sin problema, es su opinión. No tengo nada que decir, no voy a entrar en una argumentación de mi vida, pero respeto su opinión y lamento haberle dado esa impresión, ¿no? Dice, ¿un bebé que solo vivió 2 días y no fue bautizado, se salva? ¿Se pueden realizar misas por él? Por supuesto. Recordemos que el bautismo, hay 3 tipos de bautismo. El bautismo sacramental, que es el que conocemos todos. El bautismo de deseo, o sea, cuando el alma desea el ser bautizado y aunque no se logre, aunque no se lleve a cabo, pero el deseo suple. Y el bautismo de martirio, o sea, los mártires, que aunque no fueran bautizados, pero el hecho de haber ofrecido su vida
por Jesús es suficiente. Sin embargo, tenemos algo que no habíamos entendido muy bien. Siempre hemos pensado que en el momento de la muerte el alma se presenta ante Jesús y que viene un juicio. O sea, para nosotros un juicio, la palabra juicio, implica una confrontación entre lo bueno y lo malo que hiciste. Y aparte, si estás legalmente, vamos a decirlo así, en el país. ¿Sí? Tienes pasaporte, tienes visa. El pasaporte y la visa sería el bautismo. No tienes, entonces cometiste un delito y a la cárcel, ¿no? O deportado. No es así. O sea, no es un juicio en lo que vamos a tener en el momento de la muerte. Jesús nos dice que en el momento que el alma está por separarse del cuerpo, o sea, tiene que ser en vida. En ese momento Jesús se presenta ante el alma, la rodea de amor y le explica todo lo que lo que Dios hizo para él, y luego le presenta lo que la voluntad humana puede hacer en contra de él. La dota con razón divina. Eso es importante para que la criatura vea las cosas como son, no como siempre ha pensado que son. Y luego le pregunta, ¿quieres conmigo? Sí o no. Y ya lo que el alma decida le sirve como bautismo, y esa es la confirmación de lo que va a tener en su vida futura, o la gloria eterna o la condenación eterna. En el caso de un bebé, nosotros pensamos que un bebé, el que tiene prácticamente ningún desarrollo de tipo mental, y pensamos que el alma está igual. Y no, el alma tiene toda la capacidad, no tendrá el conocimiento, pero tiene toda la capacidad de reflexionar y de decidir. Por lo tanto, en el momento que el bebé muere, está por morir, Jesús se le presenta igual que a todos, le presenta todo aquel panorama, y el bebé tiene que decidir en ese momento si quiere con él o no. Pero él tiene la enorme ventaja de que es un niño que está recién formada su alma, recién creada, que todavía tiene el recuerdo de las manos de Dios creándola. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que va a decir que sí. Así que lo más probable es que todos los bebés que hayan muerto antes del uso de razón van a estar en el cielo. Y aparte, Jesús dice que todos los actos de los niños pequeños antes del uso de razón, Él concurre con el niño para hacerlos juntos. Así que no hay problema, ¿no? Esta pregunta seguirá la siguiente. ¿Los bebés abortados es el mismo caso? Exactamente lo mismo. No importa el tiempo del aborto. O sea, el alma de ese niño está en perfectas condiciones como para poder responder, entender y responder. Sí, es que esa pregunta también nos inquieta mucho. ¿Qué pasa con esas almitas, con esas personitas? Así es. Uh-huh. Sí, siempre tenemos ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Sí. Bueno, pues amigos, yo creo que no podemos abarcar todas las preguntas. Trataremos de irlas poco a poco llevando a cabo. Pero yo sí quisiera decirles que a nosotros en lo personal nos pareció que la presencia de este sacerdote fue muy benéfica, porque nos abre los ojos a una realidad que nosotros tenemos oculta. Tenemos oculta, o sea, por quizá la costumbre de ver en el sacerdote lo que se debe hacer. Tenemos esa idea de que lo que se haga en la iglesia está bien hecho. Entonces, la idea de traer a este sacerdote a hablar con ustedes fue exactamente esa. O sea, mostrarles el estado actual de nuestra iglesia. Y ya la decisión, lo que hayamos sacado con esto o no,
Eso ya depende de cada uno de nosotros. O sea, porque aquí todos aprendemos. No es nada más de nosotros para afuera, sino nosotros mismos estamos oyendo a este Padre y estamos aprendiendo cosas que quizá no teníamos idea, cosas que quizá no nos atrevíamos a pensar, pero bueno, pues que ahí están. Entonces, yo les quiero decir cuál fue el motivo por el que lo invitamos, que es sobre todo que estamos viviendo momentos muy, ¿cómo diríamos?, difíciles en cuestiones de fe. Estamos viviendo cuestiones, pues, fuera de totalmente de serie, ¿sí? Así que, pues ahí queda y pueden apostar que lo más probable es que lo volvamos a traer para que nos amplíe el panorama, ¿no? También tenemos la idea de traer sacerdotes que ya están en la divina voluntad para que nos den su perspectiva desde la divina voluntad. O sea que eso sería bastante productivo. Pero no, yo no desdeño esta parte, que es la parte de la iglesia, que eso es lo que nos proponíamos hacer. Y pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El día de hoy nos faltó Alejandro, pero estuvo Alejandra. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, París. Gracias, París. Y a ustedes por su presencia. Nos vemos la semana que entra. Gracias, amigos, y seguimos recibiendo sus preguntas. Hasta luego.